Hola, bienvenidos a otro video. Hoy les hablaré de la electroerosión, parte 3. La electroerosión es un proceso de fabricación también conocido como mecanizado por descarga, y les voy a explicar brevemente qué es lo que es. La electroerosión es un proceso de fabricación también conocido como mecanizado por descarga eléctrica o EDM, por su nombre en inglés Electrical Discharge Machine. El proceso de electroerosión consiste en la generación de un arco eléctrico entre una pieza y un electrodo en un medio dieléctrico para arrancar partículas de la pieza hasta conseguir reproducir en ellas la forma del electrodo. Ambas piezas y electrodo deben ser conductoras para que pueda establecer el arco eléctrico que provoque el arranque de material. Básicamente tiene dos variables: el proceso que utiliza el electrodo de forma conocido como RAM-EDM, donde el término RAM quiere decir en inglés ariete y es ilustrativo del choque del electrodo contra la pieza o viceversa. La que utiliza el electrodo de hilo metálico o alambre fino, WEDM, donde las siglas se describen en inglés Weir Electrical Discharge Machine, el proceso de erosión térmica en el cual se extrae metal mediante una serie de descargas eléctricas recurrentes entre una herramienta de corte que actúa como electrodo y una pieza conductora. En presencia de un fluido dieléctrico, esta descarga se produce en un hueco gap de voltaje entre el electrodo y la pieza. El calor de la descarga vaporiza partículas diminutivas del material de la pieza y del electrodo, que seguidamente se eliminan del hueco por el dielectro, que fluye continuamente a la expansión del mecanizado por electroerosión. En los últimos 45 años ha dado origen a los tres tipos principales que se enumeran a continuación, aunque los más utilizados son los dos primeros. El número 1 es la electroerosión por penetración, el número 2 es electroerosión por hilo, el número 3 electroerosión por perforación o rectificación por electroerosión. Proceso de electroerosión con electrodo de forma. Durante el proceso de la electroerosión, la pieza y el electrodo se sitúan muy cercanos entre sí, dejando un hueco que oscila entre 0.01 y 0.05 milímetros, por el cual circula un líquido dieléctrico, normalmente aceite de baja conductividad. Al aplicar una diferencia de tensión continua y pulsante entre ambos, se crea un campo electrónico intenso que provoca el paulatino aumento de la temperatura hasta que el dielectro se vaporiza. Al desaparecer el aislamiento del dieléctrico, salta a la chispa, incrementándose la temperatura hasta los 2000 grados Celsius, vaporizándose una pequeña cantidad de material de la pieza y el electrodo, formando una burbuja que hace de puente entre ambas. Al anularse el pulso de la fuente eléctrica, el puente se rompe, separando las partículas de metal en forma gaseosa de la superficie original. Estos residuos se solidifican al contacto con el dieléctrico y son finalmente arrastrados por la corriente junto con las partículas del electrodo. Dependiendo de la máquina y ajustes del proceso, es posible que el ciclo completo se repita miles de veces por segundo. También es posible cambiar la polaridad entre el electrodo y la pieza. El resultado deseado del proceso es la erosión uniforme de la pieza, reproduciéndose las formas del electrodo. En el proceso del electrodo se desgasta, por eso es necesario desplazarlo hacia la pieza para mantener el hueco constante. El electrodo de forma es comúnmente hecho de grafito, pues por tener una elevada temperatura de evaporación, es más resistente al desgaste. Puede ser trabajado en una fresadora específicamente con el fin de crear ya sea un electrodo macho o un electrodo hembra, lo que significa que el electrodo tendrá la forma opuesta a la forma deseada y resultante en la pieza de trabajo. Ventajas del proceso de electroerosión con electrodo de forma. Al no generar fuerzas de corte como en los procesos de mecanizado, el torneado y el taladrado resulta aplicable para materiales frágiles. Se puede producir agujeros muy inclinados en superficies curvas sin problemas de deslizamiento, así como de elevada relación de aspecto consciente entre la longitud y el diámetro, es decir, con el pequeño diámetro y gran profundidad, imposible con un taladro convencional. Al ser un proceso esencialmente térmico, se puede trabajar cualquier material mientras sea conductor. Las tolerancias que se puede obtener son muy ajustadas, desde más o menos 0.025 hasta más o menos 0.127 milímetros. Es un proceso de fabricación único para lograr complejas configuraciones que son imposibles de otra forma.
Ahorran en ocasiones la realización de un acabado rugoso en la pieza por medio de ataques de ácido, pasándose a denominar acabado de electroerosión. No es un acabado quizás tan perfecto como el que se obtendría con el ataque de ácido, pero por costes y plazos resulta satisfactorio para la industria. Inconvenientes del proceso de los electroerosión con electrodo de forma. Algunas de las desventajas puede ser el grafito es un material muy frágil, por lo que la manipulación de los electrodos debe ser muy cuidadosa. Tras el proceso suele quedar una capa superficial de metal fundido, frágil y de extrema dureza que debe eliminarse en aquellas piezas que requieren resistencia a la fatiga. Tiene más resistencia a la fatiga una pieza acabada por arranque de viruta que una pieza acabada por penetración eléctrica. Los electrodos generalmente requieren ser manufacturados, por ejemplo, mecanizados en una fresadora que sirva para trabajar grafito. La rugosidad que deja en la superficie puede ser muy elevada en función del tipo de aplicación y la reducción de este utilizando intensidades menores. Requieren mucho tiempo y en ocasiones se pueden producir defectos indeseados como formación de carbonillas o manchas. El acabado superficial rugoso no es perfecto, resultando más rugoso sobre las caras planas que sobre las paredes verticales, por efecto de las chispas esporádicas que se producen al evacuar los restos de material. Proceso de electroerosión con hilo. Les hablaré ahora del segundo ejemplo. Sustituye el electrodo por un hilo conductor. Además, este proceso tiene mejor movilidad. Las tasas de arranque de material con hilo rondan de los 350 centímetros entre hora. La calidad del material y el diámetro del hilo, en conjunción al voltaje y amperaje aplicados, son factores que influyen directamente en la velocidad con que una pieza puede ser trabajada. También, el grosor y material de la pieza dictan ajustes para el cumplimiento del corte. El acabado deseado en el proceso también es un factor de consideración que afecta el tiempo de ciclo de manufactura, pues el acabado que este proceso deja en la pieza puede ser mejorado cuantas más pases semi-repetitivos de corte sobre la misma superficie son ejecutados. El hilo conductor puede ser fabricado de latón o de zinc. En prácticas de protección al medio ambiente después del uso y descarte del hilo empleado en sus residuos, el material del hilo, ya sea de forma de hilo o de este pulverizado, es acumulado separadamente con el fin de ser reciclado. Existen varios diámetros en el mercado, incluyendo de 0.010 milímetros y 0.012 milímetros. Algunas de las ventajas de esto de proceso de electroerosión con hilo es que no precisa el mecanizado previo al de electrodo, es un proceso de alta precisión, complejas formas pueden ser logradas, el resultado constantes. Dependiendo de la capacidad de la máquina, el trabajo con alambre puede incluir angularidad, variable controlada o geometría independiente. Se puede mecanizar materiales previamente templados y así evitar la deformación producidas en el caso de hacer ese tratamiento térmico después de terminar la pieza. Bueno, esto sería todo de mi parte. Espero les haya gustado el video y les haya quedado muy claro las ventajas y desventajas de la electroerosión y todas las formas que hay. Y pues hasta la próxima.